Tengo un catalejo, con él la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie no se me ve. Buenas noches. El periodista Robert Veras y yo desde Santo Domingo Este, en el primer capítulo, en la primera puesta en escena de Conversando con Nelson Espinal. Nelson Espinal es un reconocido profesional en la República Dominicana, posiblemente la persona, abogado de profesión, la persona que más sepa de solución de conflictos, graduado en Harvard. O sea, tenemos frente a un profesional calificado. Buenas noches, Robert, y buenas noches, Nelson. Un abrazo fraterno a Robert y a ti y a todos los que nos escuchan y nos ven por los medios digitales en estos tiempos de cuarentena, donde lamentablemente muchas personas se están dando positivas y donde la democracia dominicana ha dado positivo en cuarentena, y la democracia del planeta. Te la diré de una vez para que nos metamos adentro. Sí, Robert y yo siempre, Nelson y yo siempre discutimos porque desde el punto de vista ideológico no coincidimos. No coincidimos siempre, pero nos une la visión que tenemos de la humanidad. Tal vez no así en las causas del porqué de los problemas o la solución a los problemas que tiene la humanidad. Pero, Robert. Sí, buenas noches. Hola, Robert, ¿cómo te va? No, para que Nelson escuche tu voz. Estamos bien y cada día queremos ser mejor hombre para esta sociedad en que vivimos. Tenemos conflictos en el matrimonio, tenemos conflictos donde trabajamos, tenemos conflictos en los partidos políticos, y yo desde primero quería preguntarle a Nelson Espinal qué es lo que genera los conflictos. Bueno, vamos a ponernos en materia de una vez. Vamos. Primeramente, yo quiero compartir con ustedes y con los que nos escuchan que para mí, para nosotros, los que estudiamos estos temas, el conflicto en esencia no son negativos ni positivos. Los conflictos en esencia son parte de la realidad. Gracias al conflicto se transforma la sociedad, se transforma la democracia y en principio evoluciona la democracia. Eso es lo primero que quiero decir. Lo negativo en sí mismo es la violencia. No es un tema que nos vamos a meter ahora, salvo que me lo pidan más tarde. Y eso es lo que sí debemos evitar, la violencia. Pero que haya conflicto implica que hay cambio, que hay choque de ideas, que hay choque de intereses, y que lo que nosotros hacemos, los negociadores, los mediadores, los consultores en esta materia, es negociar un proceso que produzca un eventual acuerdo donde haya ganancia mutua, donde no haya lo que se denomina juego de suma cero, que gane uno y pierda el otro. Entonces, por eso quiero de inmediato evitar la satanización de los conflictos. Fernando, que ha estudiado a Marx, lo sabe. De hecho, es la confrontación, la forma en que la establecen. Pero nosotros establecemos que, primeramente, lo que te acabo de decir, de que el conflicto en esencia no es negativo. Que lo negativo en sí mismo sí es la violencia. Y la violencia, lo quiero decir rápido, no solamente la visible, sino la invisible. La violencia cultural y la violencia estructural. Generado ya el conflicto, ¿cuáles serían las soluciones de un consejero? Bueno, lo primero es que lo que hacemos nosotros es primero estudiar el proceso, analizarlo. Tratar de ver, tratar de comprender lo que llamamos las causas del conflicto,
los actores, el contexto, la cantidad, los intereses subyacentes, entender la narrativa y trabajar con las personas, con los individuos involucrados en el mismo. Nos involucramos y una vez conocemos lo que está sucediendo, entonces trabajamos. Es muy difícil, casi imposible, recomendar soluciones de laboratorio. Una de las características de esta disciplina, donde intervienen muchas ciencias y muchos tipos de ciencia, es que tú tienes que enlodarte, tú tienes que meterte adentro. No existe el negociador, el mediador que opera en el vacío. Es como la política, tienes que meterte adentro. Sea un conflicto político, social, económico, empresarial, el que tú quieras, tienes que entrar adentro. Tienes que entrar adentro y salirte. Entrar adentro y salirte. Con una serie de metodologías a trabajarla. Entonces, ¿qué recomendaciones? ¿Qué dónde va tu pregunta? Primero, negociar el proceso. Concertar el proceso. Negociar cómo vamos a negociar. Acordar cómo vamos a tomar decisiones. El día pasado me llamaron una serie de consultores para una videoconferencia y estuvimos analizando, me pidieron un cuadro comparativo rápido del proceso de negociación de Venezuela en Cancillería, en la Cancillería Dominicana hace un par de años, pero que no fue exitoso, versus el proceso de negociación en Cuba entre las FARC y el gobierno de Colombia. ¿Por qué este fue exitoso y este no fue exitoso? Primero porque el proceso que se dio en Cuba fue un proceso donde estuvieron 5 consultores trabajando, donde se dio entrenamiento de negociación a las partes, entrenamiento de verdad, formal, de horas de entrenamiento, como una clase. Yo he trabajado en varios procesos similares y yo te entreno, es un entrenamiento, para ir llevando a las partes a una capacidad de negociar ese y múltiples conflictos, ese y múltiples negociaciones. Y contrario al proceso de aquí en Cancillería, es que lamentablemente no se dejaron asistir de expertos. Los mediadores que se instalaron allí eran políticos, y no es que sea negativo que sean políticos, no estoy diciendo eso, pero no hubo el acompañamiento metodológico que este tipo de procesos complejos merece. Sí, Fernando. Sí, quería hacerte... me dices que en la política hay que involucrarse. Se puede mirar el conflicto que estamos viendo. ¿Cómo tú ves? ¿Cuál de ellos? El conflicto que estamos viendo de una campaña que va a ser mediática, con todos los antecedentes, con un gobierno que va saliendo. ¿Cómo ves el ambiente? ¿Cómo ves el ambiente de cara a una campaña apresurada que parece que va a ser virtual? Y la encrispación que hay vinculada con el miedo que hay, porque hay un tema que yo pienso que es esencial, y es que ahora mismo el mundo se ha tropezado con el enemigo de todos, que es la muerte. Con el enemigo o con lo que todo el mundo le teme, que es la muerte, y la posibilidad real de que nos llegue. Es la primera vez, yo creo, en el mundo moderno y conectado, en que lo que pasa en un lugar del mundo nos interesa, porque allí mueren y aquí están muriendo también. En todo este ambiente, ¿cómo ves el panorama actual? Y hazme una especie de proyección y no que pudiera pasar, sino cómo tú crees que debería comportarse la clase política, que es sobre todo la que está involucrada, aunque no podemos quitar de ellos a los otros grupos fácticos. ¿Cómo tú crees que se debe dar un comportamiento? ¿Tú crees que lo están haciendo bien? ¿Qué me puedes decir del tema, por favor? Sí, cómo no, mira.
Yo creo que estamos, como tú bien explicas, como tú bien expresas, estamos en una era sin precedentes. Porque aunque habíamos tenido pandemias en la historia de la humanidad, no habíamos tenido tantos niveles de conectividad y de conexión como lo tenemos hoy. La pandemia del 1920, la llamada gripe española, era una sociedad preindustrial, una sociedad atrasada, y murieron 50 millones de habitantes. Hoy muere uno y es noticia. Uno y es noticia. Pero en términos estadísticos, tú que manejas ese tema, es intrascendente. Por supuesto, desde el punto de vista humano, uno es demasiado, quiero decirlo, ¿no? Pero para contextualizar tu pregunta, en términos estadísticos no significa mucho. Entonces, estamos nosotros como país, como naciones, con unos retos sin precedentes. La clase política, y voy a tu pregunta, la clase política en República Dominicana está llamada a la colaboración para salir adelante en este proceso. Está obligada a colaborar con el proceso político de modo que le convenga a los tres grupos principales: Fuerza del Pueblo, PRM, PLD. Lo voy a nombrar con nombres y apellidos. Están obligados a colaborar en términos de agenda electoral, los tiempos, las fechas, los procesos. Están obligados a colaborar en cómo va a ser la campaña. O sea, yo no me imagino, Fernando Buitrago, una campaña electoral al estilo dispendioso, vanidoso, que se estilaba en nuestro país hasta hace 2 meses. Yo no me la imagino en 15 de junio, aquella parafernalia de dispendio, de boato, de superficialidad con que veíamos la degradación de la política en Dominicana hasta hace 30 días. De verdad, o sea, el que lo haga así va a reducir votos de modo exponencial. Visualizo una campaña más de servicio, más de mensaje, completamente mediática. No veo el mano a mano, no veo nada de eso. Que me encanta el mano a mano como ser humano, el abrazar a la gente, el acercarme, pero en este momento no puedes, no debes. Entonces veo muy mediática y muy con contenido. Muy qué vamos a hacer para seguir gestionando la crisis en términos inmediatos y qué vamos a hacer para relanzar el sistema, la economía en los próximos 2 años. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la proyección? ¿Y qué tenemos yo, tú y él para el país? O sea, la visualizo con esos contenidos. Ahora bien, como digo lo uno, debo decir lo otro. Hay un gran peligro, que es donde tú, ya que te conozco con tu sabiduría, me estás llevando. Y me dirás, suena bien lo que me dices, Nelson. Pero hay un peligro. Y es si cruzamos el Rubicón del 16 de agosto del 2020, que es donde cesan en sus funciones constitucionalmente a las 10 de la mañana las autoridades. Si sucede eso, no nos metamos en los temas legales, vamos a meternos en los temas políticos. No porque no son importantes, son muy importantes los temas constitucionales y legales, sino para poder abarcar el análisis. Una vez lleguemos al 16 de agosto, supongamos que no pudimos concertar una fecha antes. No que no pudimos, porque va a ser fácil, como dije antes, concertar una fecha con la Junta. Va a ser fácil. Incluso te voy a decir la fecha que yo propongo. Si las condiciones nacionales y mundiales no nos permiten tener elecciones, porque la pandemia no cede, porque las condiciones sanitarias no ceden, y tenemos que prolongar esto hasta posterior al 16 de agosto. Ahí, Fernando y Robert, yo veo una situación compleja, donde cada partido va a querer leer la Constitución a su manera.
donde cada entidad política va a querer hacer de la Constitución un traje a la medida. Entonces, por eso no quiero meterme en qué dice la Constitución para apoyar la concertación. Pero evidentemente un grupo va a decir las actuales autoridades continúan en sus funciones en virtud del artículo X, Y, Z. Otros van a decir no continúan en sus funciones por el artículo X, Y, Z. Y tendría que ser ya el Tribunal Constitucional que decida en ese sentido. Y si usamos ese Rubicón, ¿por qué tiempo va a ser esa situación particularísima? ¿Por qué tiempo? ¿Por 2 meses? ¿Por 6 meses? ¿Por 1 año? ¿Por qué tiempo? ¿Cómo vamos a concertar esa parte? Entonces, no quiero dar propuestas, pues no me quiero descalificar para apoyar a nuestro sistema político a que encuentre soluciones que le convenga a todos, soluciones que le tenga a todos. No quiero adelantarme a decir la Constitución dice o no. No quiero operar en esta entrevista como el abogado, sino como el mediador y como el concertador que procurará que nuestro sistema político nuestros actores políticos encuentren soluciones para el bien de la patria, para el bien del país. Hay aspectos hasta culturales muy difíciles. Esta pandemia ha permitido que muchas cosas que se decían sobre desarrollo, temas que tú y yo hemos conversado muchas veces sobre el famoso desarrollo humano, que no es el mismo del Black Friday y de los 4x4, sino el desarrollo humano. Hemos visto acciones prácticamente cercanas a la barbarie, a la necedad, y la necedad es falta de educación subyacente ahí, o sea, una sociedad que de pronto estaba escondida, una sociedad que salía nada más cuando había un muerto en algún lado. Hemos visto, la palabra turba es muy fuerte, hemos visto grandes cantidades de personas aparentemente detrás de un poco de comida, aunque no sea necesariamente que estén pasando hambre, sino un exceso del comportamiento salvaje que como sociedad tenemos todos. Casi todos los filmes que tienen que ver con desastres y pandemias plantean que inmediatamente la sociedad entra en crisis por alguna razón, empiezan los asaltos y el caos social. ¿Qué recomendaciones? Ahora voy yo a ser el abogado del diablo. ¿Qué recomendaciones podría dar Nelson Espinal para que se aplique, pero que no sean recomendaciones al gobierno, recomendaciones a la sociedad, a cada uno, para que este mensaje le llegue a cada familia que hoy está en cuarentena con temor a salir, que después de las 5 no puede salir por ley, por decreto? ¿Qué debemos hacer como sociedad para tratar de ser mejores ahora y a partir de ahora? Pues debo responderte entonces como presidente de la Fundación Los Seres Sol, Liderazgo de Paz, que trabaja y ha trabajado en los mameyes. En los barrios, claro que sí. Debo responderte como presidente del Centro Casa Comunitaria de Justicia, que trabajamos también en 8 comunidades de escasísimos recursos en República Dominicana. Y me voy a imaginar en este momento hablándole a los jóvenes de los mameyes, de Villa Duarte, de La Ciénega, de Barrio Nuevo, La Herradura en Santiago, de Las Tablas en Baní, de Moscú en San Cristóbal, y de todos esos jóvenes y familiares y líderes comunitarios a quienes en estos años yo he trabajado con ellos de mano a mano. Le quiero dar 3 recomendaciones muy importantes. Primero, crean en sí mismos. Que nadie les robe su sueño. Ni el partido, ni el político, ni nadie. Que crean en sí mismos.
la autoestima personal y la autoestima social, tan importante en nuestra América Latina, que crean en sí mismos como seres humanos, como personas, como individuos, como ciudadanas o ciudadanos, que crean en su valía independientemente de porque no tienen dinero, que crean en el ser que son independientemente de la carencia económica, que crean en eso, en sí mismo. Segundo recomendación, que se unan como comunidad, que se unan como personas, como juntas de vecinos, que la junta de vecinos de fulano y la junta de vecinos de Perencejo hagan lo que hemos hecho en Barrio Nuevo, La Herradura, en Santiago, los planes estratégicos de las juntas de vecinos. Esos planes estratégicos para resolver problemas del motoconcho que no llega hasta mi esquina, la luz que no está frente al liceo donde salen los muchachos, para resolver el problema del hoyo, para resolver el problema básicos de tu barrio, básicos de tu comunidad, que se unan, que trabajen unidos, no solamente mi junta de vecinos, sino todas las juntas de vecinos, que trabajen unidos como junta de vecinos. Que solamente trabajando unidos podrán resolver problemas comunes y problemas personales. Y tercero, no menos importante, que vuelquen su trabajo personal en la comunidad. Es decir, si alguien viola estos procesos, si alguien viola, trabájelo. No espere que lleguen del gobierno para que se solucionen las cosas. Y te estoy respondiendo así porque me pediste en ausencia de gobierno, de autoridad. No, el problema está allí, solucionémoslo nosotros. Sean parte de la solución. Sean parte del proceso de solución. No esperen que vengan de fuera a resolverlo. Claro, si se trata de elementos o de temas en que usted no, como comunidad no lo puede resolver, debe entonces tomar las acciones para que las resuelva la autoridad competente. Pero hay muchas cosas, muchos temas comunitarios que las juntas de vecinos los pueden resolver. Esas serían mis 3 recomendaciones, respondiéndote ya como trabajador social, como fundaciones que manejo y con jóvenes que trabajan. Sí, Robert, un momentico. Acaba de hacer su entrada nuestro amigo Tito Burgos. Tito, te presento a Nelson Espinal. Saludos, Nelson. Después en el video podremos ver todo ese rosario. Y me gusta eso que dijeras que eras presidente de una ONG que ha trabajado en todos nuestros barrios. Y esta relación comienza ahora. Nosotros los 3 somos muchos. Pertenecemos a un incipiente colectivo de comunicadores, hacemos prensa, tenemos periódicos, tenemos radios digitales, tenemos televisión digital y nos estamos precisamente ayudando para hacer una especie de comunidad de autoayuda con el convencimiento de que juntos se puede. De lo que decías hay un tema que en su momento, en otro encuentro, porque Tito, este es el primer encuentro solo, en otro encuentro vamos a hablar, que es el tema del liderazgo. Uno puede hacer todo eso siempre y cuando existe liderazgo. Cuando no hay liderazgo, y es algo que siempre también he conversado contigo, porque tú hablas de creación de liderazgo, y yo hablo de especialización del liderazgo, porque soy de los que consideran de que el líder nace. Pero esos son temas que vamos a tocar después. Robert, tu pregunta. Buenas noches, Tito Burgos, bienvenido a tu programa. Este es tu programa. Está contemplado, Nelson Espinar, que en nuestro país haya unas elecciones el 17 de mayo. Hacerla antes del 16 de agosto, si la posponen, no generaría ningún conflicto. Ahora, hacer unas elecciones después del 16 de agosto
le hago la pregunta, esto va a generar un conflicto social. ¿Por qué un conflicto social? Porque cada 4 años hay que cambiar el gobierno, sea reelecto o un gobierno nuevo. Entonces, este 16 de agosto debe haber un gobierno. Y creo que si se extiende después del 16, va a generar un conflicto. ¿Cuál es su opinión en ese sentido? Sí, tal como había explicado antes, mi opinión es que debemos, por todos los medios posibles, tener el proceso electoral antes del 16 de agosto del 2020. Y la propuesta había sido así, y la propuesta mía es que ya la había lanzado antes y ya hay importantes ONG que han hecho la misma propuesta, es que la campaña electoral para las elecciones de primera vuelta comience el 14 de junio y termine el 10 de julio. Y entonces las elecciones para primera vuelta sea el 12 de julio. Domingo 12 de julio. Y en caso de segunda vuelta, que la veo muy probable, la campaña electoral empiece el 14 de julio y termine el 24 de julio, de modo que el proceso electoral se dé, las elecciones, las urnas, el 26 de julio y podamos tomar posesión, las nuevas autoridades, el 16 de agosto. Esa es mi propuesta formal, la he hecho por varios medios, varias ONG la han tenido igual. ¿Por qué? ¿Cuál es el punto? Mi propuesta es que se alargue, que se acerque lo más posible al 16 de agosto para resolver el conflicto sanitario. Lo urgente hoy es lo sanitario, es la salud de la gente. Tú no debes tener un proceso político electoral mientras la gente esté muriendo, mientras la gente tenga miedo de contagiarse a ir a los espacios públicos. Entonces hay que acercarlo lo más posible al 16 de agosto y tener esa fecha cierta, definida, que genere certidumbre en la sociedad dominicana y que genere certidumbre en los actores políticos. De modo que con esos plazos más cortos de campaña y con esos procesos antes del 16 de agosto, podamos nosotros como nación tener una crisis sanitaria que ya tenemos, una crisis económica que ya tenemos y que tendremos, pero no una crisis institucional, no una crisis política, no un vacío constitucional. No sé hasta qué punto el miedo sea capaz de irse antes de esa fecha, pero ese es un buen punto. No, espera, ese es un muy buen punto, porque nos traería un problema. No. Que has planteado algo muy importante. ¿Cómo rodear, cómo rodear al votante, al ciudadano que acude a las urnas a emitir su voto? Tenemos que establecer no solamente un calendario electoral, amigos, tenemos que establecer una forma de votar que le genere tranquilidad a la salud de la gente. Tenemos que establecer con los organismos de salud pública una forma, tenemos que concertar en que tú te levantes de tu casa a las 8 de la mañana, vayas caminando al espacio de votación y que ese espacio tenga unos niveles de salubridad, de eficiencia, de tranquilidad para la salud. No es solamente concertar fecha, y gracias Fernando por traerlo. Es demasiado importante generarle tranquilidad. ¿Por qué? Porque hay un elemento en democracia que se llama la legitimidad. Y la legitimidad democrática implica que si de 100 personas para elegir un presidente votaron 3 y de esos 3, 2 eligieron a X va a gobernar 97. Entonces la legitimidad democrática nos obliga a auspiciar, a concertar los mecanismos más idóneos que genere seguridad sanitaria en el votante. No solo fechas, sino seguridad sanitaria en el ciudadano que acude a las urnas.
Es seguro que le vamos a dar seguimiento a este tema. Ya nos quedan nada más que 8 minutos. Y me alegro que lo hayan traído, porque lo que estamos hablando todavía nadie lo está hablando. No. Les voy a compartir un video de un grupo cubano que se llama Buena Fe. Se llama Miedos. Y la canción es excelente. Se lo voy a compartir después a todos ustedes. Robert, deja ver si Tito va a decir algo. Dale, apúrate, Robert. Sí. Mira, dime, Robert, rápido, dale tiempo a Tito. Para preguntarte si podemos hacer un programa dentro de una hora con Nelson Espinal. No, en otro. Va a ser una serie que Fernando... Esto es una serie con él, Prepara la batería, porque con Nelson, mira, cada encuentro va a dar para mucho. Me está llamando una persona interesantísima que después lo voy a comentar con ustedes. Tito, por favor. Aquí hay una serie de pandemias. La pandemia del hambre, la pandemia del coronavirus, la pandemia de muchas angurrias que tienen los políticos nuevos que van a entrar a diferentes escenarios a dirigir ayuntamientos, diferentes direcciones. Pero hay otra pandemia que es la de la seguridad en el votante. Hay gente que votaron por un candidato X a una regiduría o a una alcaldía, pero al final no le aparecieron los votos. ¿Tendrán esas personas la capacidad suficiente para ir con toda la pandemia antes ya mencionada a ejercer el voto con todos los miedos y todos los mitos que hay en la pandemia generalizada que era la de el COVID-19? Te lo voy a responder con un desideratum. Yo espero que sí, que nuestra voluntad de patria sea más grande que nuestros miedos. Que nuestra voluntad de democracia sea más grande que nuestros temores. Que nuestra voluntad de construir nación sea más importante, más fuerte, más poderosa que todas esas pandemias que tú muy bien describes. Porque la República Dominicana y nuestra América Latina, yo soy muy latinoamericanista, nuestra América Latina merece que de esta experiencia superemos de una vez por todas la superficialidad política, el manejo antojadizo de los presupuestos públicos, el manejo corrupto de los presupuestos públicos, la forma banal de la gestión de lo público. Y si algo debe trascender en este proceso, es esa reflexión de que la construcción de una nación no se hace caravaneando, no se construye con proclamas ni gestos exclusivamente banales, sino con verdadero compromiso con la gente, con la sociedad. Permítame responderte desde ese desideratum. Muy bien, Nelson. Este ha sido el primer encuentro Conversando con Nelson Espinal. Es una serie. Ha asistido Tito Burgos, Robert Veras y Fernando Huitrago y, por supuesto, nuestro querido amigo Nelson Espinal. Quiero despedirme con una frase de Martí, de Nuestra América. Para mí, el ensayo por naturaleza. Tengo que decir que es mi ensayo de cabecera. Lo repito todos los días porque en varios párrafos Martí escribió tanto. Dice Martí: los pueblos que no se conocen han de apurarse en conocer como los que van a pelear juntos. Hoy comienza, nosotros nos unimos primero. Conozco a Nelson desde hace un tiempo ya, hemos estado en escenarios muy interesantes y la amistad ha rebasado las tribulaciones, todo. La amistad es muy profunda. Ahora pasa a ser amigos de ustedes. Nosotros somos aquí de Santo Domingo Este, Nelson, a tu orden, y vamos a acordar
el próximo conversando. Gracias, Nelson. Gracias, amigos. Un abrazo a todos y gracias por la invitación, y con la frente en alto y los pies en la tierra. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Tengo un catalejo, con él la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie no se me ve.